Sí, para todos un gran saludo. Yo soy Silvia Cárdenas Paz, consejera terapéutica de Renaceres. En el día de hoy vamos a tener un tema muy especial que se titula como la disciplina, su definición y la influencia en la recuperación. Entonces, para comenzar voy a definir la disciplina. La disciplina es un puente entre la meta y los logros, ¿sí? Sin disciplina, definitivamente, por muy altas metas que cualquier ser humano tenga, pues no va a poder llegar a conseguirlas, ¿no? Entonces, esa podría ser una primera definición. Como segunda definición, la tenemos de un gran filósofo y nos dice así: la disciplina es el alma de un ejército, hace formidable a un pequeño grupo y le da fuerza a los débiles y sube la autoestima de todos. Esta definición me parece que integra elementos para ya entrar en contexto, porque estamos hablando de la disciplina para un adicto en recuperación. Entonces, primero, es el alma de un ejército. Nosotros en comunidad terapéutica se vive un ambiente de familia. Entonces, cuando los adictos están en su terapia grupal, ¿sí?, la disciplina desde allí, ¿sí?, es una gran fuerza, ¿sí? Entonces, un componente es la disciplina a nivel individual y la disciplina a nivel grupal. Entonces, desde esta óptica, podemos entender muy bien esta frase, ¿no? La disciplina es el alma de un ejército, hace formidable a un pequeño grupo y le da fuerza a los débiles, tanto como crecer en autoestima. Entonces, cuando ellos comienzan a ver, ¿sí?, que cada día van logrando perseverancia, no solo en su modo de pensar, sino también de sentir y de actuar, aquí ya se está empezando a ver todo un proceso, ¿sí?, de transformación, ¿sí? Y eso solamente, insisto, se logra en un día a día. En un día a día, la disciplina permite la perseverancia, ¿cierto? Entonces, si un adicto está en recuperación y vive este tipo de transformación, pues solamente en un mes o en 2 meses, ¿cierto?, pero abandona el proceso, no va a poder sentir realmente, ¿cierto?, el resultado, ¿sí?, de una disciplina a largo plazo que casi siempre se necesita para un proceso de recuperación. Bueno, desde nuestra filosofía, nuestra comunidad terapéutica tiene una filosofía y tenemos que entender que ya entrando en materia, ¿sí?, la disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien, ¿sí? Entonces, en la recuperación, a partir de todas las terapias en integración, ¿sí?, el usuario está logrando poco a poco, ¿sí?, actuar de manera ordenada y perseverante, día a día. El diario vivir, ya solamente empezando por el diario vivir de una comunidad terapéutica, desde allí el usuario está comenzando a estructurar una disciplina. 2, exige un orden y unos lineamientos para lograr los objetivos, soportando las molestias que esto a veces ocasiona. Entonces, la disciplina, ¿sí?, no siempre va a tener pues unos sentimientos agradables, ¿sí?, y más para un adicto que de alguna manera tiene una característica muy peculiar, ¿cierto?, y es muchos problemas para aceptar la norma y para aceptar las figuras de autoridad, ¿sí? Entonces, desde esa óptica, el adicto tiene que ganar un proceso de alguna manera profundo para que esa disciplina se vuelva ya un sentimiento positivo. Al principio la disciplina para ellos es de mucho choque, ¿no? Entonces, importante entender esto. Como punto 3, la autoexigencia. La disciplina es la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo extra para ir haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, la disciplina es, por ende, ¿sí?, un componente que implica autoexigencia, ¿sí? Y volviendo a la personalidad adictiva, la personalidad de un adicto está muy frágil allí, ¿no?, porque ellos no saben cómo autoexigirse, ¿sí? Entonces, esa es otro elemento importante que en el día a día se va logrando. Entonces, ahora vamos a reunir disciplina y recuperación.
El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Entonces, en la medida en que ellos en su día a día van logrando, ¿sí?, coger un ritmo con este tipo de actitud, pues van logrando poco a poco éxitos. Diariamente van a tener muchos éxitos, insisto, a todo nivel, ¿no? Éxito emocional, mental, físico, espiritual, individual, grupal, ¿sí? O en su propio ser, y también ya después con las familias y más adelante con todo un entorno. Entrando ya en los lineamientos, ¿sí?, de la comunidad terapéutica para el cumplimiento de las normas, ¿sí? En la filosofía tenemos toda esta explicación, se llaman así, correctivos terapéuticos por el incumplimiento de normas. Entonces aquí ya nos vamos a enfocar la disciplina ya en un cumplimiento de normas, ¿sí? Entonces hay que entender que en la comunidad terapéutica, ¿cierto?, primero está la parte de las instalaciones, que se podría decir que es la parte física. La parte 2 sería el horario, los horarios que ellos tienen, ¿cierto? La parte 3 es lo restrictivo, ¿sí? La palabra restrictivo es cuando ellos no cumplen las normas. La parte 4 es en la parte de educativa, ¿sí?, en el área de educación. Y la quinta es cuando ya el usuario no ha entendido, ¿sí?, ninguna de las anteriores, entonces ya tiene que haber movilización, ¿sí? Es decir, cuando el usuario no comprende y definitivamente no acata las normas que la comunidad le está exigiendo, entonces ya allí en ciertos casos toca abandono de proceso. Entonces la primera, el área física, se implementa cuando el usuario muestra poca disposición para las actividades del hogar. Entonces en las actividades del hogar, ¿cierto?, ellos tienen que tener un ejercicio día a día en cuanto a los oficios con la cocina, la parte de las áreas comunes, ¿sí?, que es estar siempre todo muy limpio, ¿sí? Eso es en la parte de afuera de la finca, y adentro en sus habitaciones, en sus baños, ¿sí? Entonces ellos tienen que entender que todo eso tiene un orden y ellos tienen cada día un diario vivir para cumplir con esas normas, ¿no? Entonces esa sería la parte física, ¿no? Instalaciones. La segunda parte, los horarios de sueño, cuando el usuario incide en la violación de una norma, ¿sí?, horario de descanso, esto también pues necesita un correctivo, porque el adicto pues viene con el horario invertido, ¿no? Casi siempre el adicto ha vivido más en la noche, ¿cierto?, duerme en el día. Entonces, pues ya en proceso de recuperación ellos tienen que recuperar, ¿sí?, el ritmo acorde con la vida normal de cualquier ser humano, ¿no? Entonces aquí también se les insiste muchísimo. O dormirse cuando ellos están en ciertas actividades, eso también no se permite, ¿no? Ya la palabra como tal, número 3, restrictivo, ese restrictivo ya es cuando el usuario no atiende las normas. Entonces, para que el usuario comprenda, a ellos se les hace restrictivo. Entonces, un ejemplo, restrictivo a llamadas. Entonces, si él tenía llamadas de esa semana para la familia, o si tiene novia o novio, ¿cierto?, o sus hijos, entonces al usuario se le dice restricto a llamadas, ¿sí?, para que él también aprenda a asumir el costo de sus actos, ¿sí?, que es algo que el adicto también tiene que aprender. Todo acto tiene un costo, ¿sí? Entonces eso es parte también de formar esa disciplina en ellos. Entonces puede ser restricto a llamar, restricto a visitas, restricto a permisos, ¿sí? Y ya pues de una manera, si la falta ya es muy grave, entonces restricto a todo, ¿sí? Entonces el usuario allí tiene que vivir el gran vacío para que comprenda pues su falta. En el área número 4, que se llama la educativa, entonces allí cuando el usuario también infringe alguna norma, esta es otra manera de que el usuario comprenda su acto. Entonces puede ser a través del estudio de la filosofía, a través de espacios de reflexión, ¿sí?, educativas, ¿sí?, ya sea para él mismo o educativas que le dicta el grupo. Por ende, pues esa educativa tiene que ser con el tema de la falta que él infringió. Ya por último sería la movilización, ¿cierto?, que ya es la violación de normas, donde Renacer es IPS
tienen su filosofía, ¿sí? Tanto derechos como deberes, ¿sí? Y cuando el usuario ya infringe normas que son radicales, pues allí entonces ya sería para expulsión del proceso. Otra área que trabajamos en el día a día en el proceso de recuperación para los usuarios es porque esta disciplina, pues los muchachos no lo van es una actitud, ¿sí?, que necesita de estímulos, ¿sí?, porque el ser humano necesita, ¿sí?, para ganar su proceso de crecimiento, siempre necesita ser motivado, y más para una personalidad adictiva, que lo habíamos hablado en la exposición anterior sobre personalidad adictiva. La personalidad del adicto tiende a deprimirse fácilmente, ¿sí?, a tener tristeza, depresión, aburrimiento. Entonces necesitan, ¿sí?, ser estimulados para tener como nueva energía, ¿no?, día a día. Entonces, estos estímulos son refuerzos positivos que fortalecen la convivencia tanto individual como social. ¿Cómo se refuerza esta personalidad? A través de unos componentes, se llaman componentes de personalidad, ¿sí? Todo esto lo tenemos en la filosofía de Renaceres, y estos componentes vienen desde un gran psicólogo que se llama Erik Erikson, ¿sí? Fue creado por un psicólogo, y entonces estos son los componentes de personalidad que ellos tienen que empezar a desarrollar, ¿sí?, en su día a día. Y estos se dividen en confianza, autonomía, iniciativa, laboriosidad, identidad, compromiso, generatividad y trascendencia, ¿sí? Como ustedes lo ven, confianza, para comenzar a explicar el primero, ¿sí?, es la capacidad de aceptarse, de creer en uno mismo, tanto en los propios recursos, ¿sí?, como también empezar a creer en los demás, ¿sí? Esto es un componente de la personalidad que, pues, en casi un gran porcentaje de adictos, pues, llegan con esto muy frágil, ¿no? El adicto de por sí es una personalidad muy desconfiada. Entonces, a nivel de este componente, todas las terapias en integración tienen que colaborar para el desarrollo de la misma. Autonomía, como su palabra lo indica, es la capacidad de controlar la propia conducta a través de una afirmación clara del yo, para así poder responder adecuadamente ante las diversas circunstancias. Entonces, este también es un componente muy importante, porque los adictos llegan aquí también, pues, muy desestructurados, ya que el consumo de la sustancia, sí, pues era un pilar aparentemente, ¿cierto?, que le otorgan una falsa autonomía al adicto, ¿no? Entonces, una vez se queda sin la sustancia y sin su vida adictiva, lo primero que siente el adicto es: ¿y ahora quién soy yo? ¿No? Entonces, importante ese componente. Como tercer componente tenemos la iniciativa. La iniciativa es la capacidad de hacer buen uso de las habilidades y destrezas personales con la finalidad de emprender en forma dinámica y planificada actividades dirigidas hacia el objetivo deseado. Entonces, aquí también ellos, con su día a día y su recuperación, van a comenzar a sentir ganas de hacer algo, ¿no?, que en otras palabras sería la iniciativa. Laboriosidad es la capacidad para hacer bien las cosas, para terminar lo que se comienza y para distribuir bien el tiempo, la energía y los bienes. Aquí también la laboriosidad se va desarrollando con todo el componente terapéutico, pero también con todas las tareas que ellos cumplen, ¿sí?, en su diario vivir. Entonces, este componente es un desarrollo entre lo teórico y lo práctico. Seguimos con la identidad. Es la capacidad de ser auténtico en forma consistente, de saber lo que se desea y de conocer hacia dónde se va en la vida y ser fiel a esas opciones tomadas. Una adolescencia normal sin traumas favorece la capacidad de definirse en los campos de la sexualidad, la profesión, de la integridad personal, pero hay que entender, ¿cierto?, que en el proceso adictivo, ¿sí?, esta es una de los componentes también que tienen una fractura importante allí, porque pues la mayoría de los adictos empiezan a consumir en la adolescencia, ¿sí?, que supuestamente
es la etapa para el desarrollo, ¿cierto?, de una personalidad integrada. Y lo que hace el consumo, ¿cierto?, es todo lo contrario, ¿sí? Empieza a surgir un proceso de despersonalización. Entonces, este componente sí exige un trabajo interdisciplinario y ante todo con el apoyo del área de psicología y en algunos casos con psiquiatría. El siguiente componente es el compromiso. Compromiso es la capacidad de cumplir con lo que se promete, de ser coherente y responsable en el modo de pensar, decir y hacer. El compromiso se desarrolla desde edades tempranas, ¿sí? Entonces, desde el preescolar, un ejemplo, cuando tienen participación en el juego de roles, la ejecución de las tareas, obligaciones en la edad escolar, ¿sí?, el establecimiento de hábitos. Entonces, aquí también volvemos pues, a entender que el adicto, ¿cierto?, con lo único que pues, se comprometía en su pasado era con su consumo, ¿sí?, y con pues, actitudes y actividades que realmente no eran promovidas por ellos mismos, ¿no?, sino que son estimuladas, insisto, por la sustancia, y también pues entendiendo que todo esto es para pues actitudes muy negativas, ¿no? Entonces aquí el usuario tiene que aprender un compromiso, ¿sí?, con actividades ya en positivo. Tenemos otro componente que se denomina generatividad. La generatividad es la capacidad de asimilar, organizar y utilizar la experiencia de la vida como base para enseñar y ayudar a los demás. Es una característica de la personalidad madura en su relación con los de menos madurez, ¿no? Entonces, la persona que se vuelve generativa es quien puede, ¿sí?, tener una capacidad, ¿cierto?, de automotivación para lograr cierto objetivo. Entonces, también el proceso en ellos les va ayudando poco a poco, ¿sí?, que eso se fortalezca. Por último, la trascendencia, que es la parte espiritual, ¿sí?, de la recuperación, donde ellos aprenden, ¿cierto?, a ir más allá de sus pensamientos, más allá de sus emociones, ¿sí?, y posteriormente un encuentro con un poder superior. Esto, ante todo, se aprende en el diario vivir, ¿sí?, en esa relación entre ellos a nivel grupal, pero también a través de los 12 pasos, es el método, ¿sí?, que trabaja con mayor asiduidad la trascendencia. Bueno, ya yéndonos a otra parte, estos estímulos, lo que acabé de exponer, son los estímulos que cada usuario debe exponer a nivel personal, pero también hay otros estímulos a nivel grupal, ¿no? Estos estímulos a nivel grupal se van fomentando en la relación que ellos van teniendo día a día como grupo, ¿cierto? Y esto se puede describir es que ellos van desarrollando solidaridad, entre ellos mismos se van cogiendo mucho cariño, ¿no?, mucho respeto, ¿sí? Así, aunque hayan a veces ciertos conflictos, el adicto tiene mucha capacidad después de pedirse perdón, ¿sí? Y esto es algo que es importante entender, que aunque ellos sean agresivos, ¿sí?, algunos tengan rasgos de agresividad, cuando ellos se abordan y se les dan elementos terapéuticos, el adicto es alguien con una nobleza increíble, ¿sí?, y entonces casi siempre logra superar esa agresividad y comenzar a sentir respeto y alegría por sí mismo y por los demás. Estos estímulos también grupales se empiezan como a experimentar a través del desarrollo de los talentos, ¿no? Entonces muchos de ellos se dan cuenta que son buenos para la cocina, que quieren ser chef, ¿sí? Otros se dan cuenta que les gusta el trabajo de la tierra, otros se dan cuenta que les gusta la parte artística, ¿sí?, que es el modelo de arte como terapia que yo dicto en esta fundación. Es decir, dependiendo de los oficios que ellos vayan cumpliendo, allí también se va gestando, ¿cierto?, una conciencia sobre talentos que ellos no conocían. Esto también, ¿sí?, es otro estímulo que les colabora mucho para ejercer esa disciplina. Entonces, a partir de esos talentos, pues se va generando también responsabilidad, ¿sí?, que significa ser hábil para responder, ¿sí?, ante la actividad, sea para un bien propio o para un bien también grupal.
Entonces, en síntesis, la disciplina en una comunidad terapéutica se puede desarrollar a través de todos sus componentes, el componente emocional, mental, físico, espiritual, ¿sí? Familiar. Entonces, desde ese punto de vista, en comunidad terapéutica, el diario vivir, desde que ellos se levantan hasta que se acuestan, ¿sí? Implica una disciplina, ¿sí? La disciplina forma el carácter, ¿sí? Sin disciplina no puede haber un proceso realmente de crecimiento, ¿no? Y, repito, el adicto debe aprender a perseverar, porque otra de las características de personalidad del adicto es una dificultad, ¿sí?, en mantener un ritmo constante ante un objetivo trazado. Entonces, la disciplina, la comunidad terapéutica, por ese componente, ¿cierto?, de una presión constante que se tiene, es una gran ayuda para la personalidad del adicto. Bueno, muchas gracias.